Bueno, vamos a orar antes de empezar, ¿no? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por un día más que nos has permitido vivir. Gracias por permitirnos llegar con bien. Padre, pues te quiero pedir que tú, pues hagas tierno nuestro corazón, que abras nuestros oídos y principalmente, Señor, pues que puedas conectar nuestro corazón con nuestra cabeza para que todo lo que escuchemos podamos internalizarlo, Señor, y podamos aplicarlo en nuestra vida, Padre. Señor, pues gracias por este lugar y síguelo llenando, Padre, para que cada vez más jóvenes puedan escuchar de ti y se den cuenta que pues en un mundo donde cada vez parece que hay menos esperanza, siempre la hay y es por medio de ti. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Señor, en los únicos méritos de tu Hijo y en su nombre, Padre, te lo pedimos. Amén. Muy bien. Muy bien. Pues hola a todos, qué gusto verlos. ¿Qué tal el debut? Muy padre. Qué padre, se oyó muy padre. Muy buen trabajo. Porque bueno, es la primera vez que nos acompañan Andy y Ana Paola, entonces, pues padre. Y bueno, pues el tema de que estamos tocando y empezando a tocar en esta semana, ¿cuál es? La familia. La familia, ¿no? La semana pasada empezamos con este tema y es algo importante, un poco haciendo un resumen o una base de lo que vimos la semana anterior, ¿no? La semana anterior nos fuimos a la base, a lo básico, ¿no? Entender que desde el principio lo primero que aparece en Génesis 1 y Génesis 2 es el hombre, ¿no? La creación del ser humano. O sea, obviamente lo primeritito que aparece es Dios, ¿no? Hizo Dios los cielos y la tierra. O sea, el primer personaje que aparece en la historia de la humanidad es Dios. Dios arreglando el caos, porque dice que la tierra estaba en caos, ¿no? Y una vez que deja la tierra en un aspecto muy bueno, ¿no? Porque dice, 7 veces dice que fue buena, ¿no? La creación. También hace al ser humano, y al ser humano lo hace hombre y mujer, ¿no? En igualdad, ¿no? De valor, y en ese aspecto lo que Dios quiere hacer es, bueno, nos hizo a imagen y semejanza. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué nos hizo a imagen y semejanza de Él? Fue una decisión que tomó. ¿Tú sabes, Jesús? Sí. A ver. Para reflejar su carácter. Para reflejar su carácter. ¿Para qué más? ¿Vale? Para que nosotros también fuéramos de bendición, ¿no? Aquí en la tierra. Claro, o sea, Dios hace al ser humano y manifiesta su bendición, pero hay una parte bien importante, que Dios quiere que seamos de bendición junto con Él, porque nos dice que nos bendijo. O sea, lo primero que Dios hizo fue bendecirnos y dice, ¿cómo? Multiplíquense, sean productivos, dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, contrólenla. Creo que no la hemos controlado muy bien, pero contrólenla, ¿no? Y nos dice que gobernemos sobre toda la creación. Entonces, me va a decir aquí, no sé, Andrea, a lo mejor me dice, oye, pero pues el rey soberano es Dios, ¿no? Entonces, lo que él dice es, en otras traducciones dice, reinen sobre todos los peces del mar y sobre todas las criaturas de la tierra. Entonces, ¿qué quiere Dios? Originalmente quería que reináramos con Él sobre toda la creación y que nos multiplicáramos. Entonces nos da la oportunidad de decir juntos, la mujer, el hombre y Dios, los tres, ¿no? Vamos a ser de bendición, vamos a gobernar juntos. Y entonces pone a Adán y a Eva en un terreno, en un área, a lo mejor en ese caso era un jardín que él mismo cultivó, pero a lo mejor a ti te va a poner en el área legal, en el área de la ingeniería, en el área de la arquitectura, de la investigación, de pedagogía, no sé.
En algún lugar, en algún área te pone ahí. ¿Con qué fin? Que seas productivo, que fructifiques, ¿no? Que te multipliques, que tengas una visión global, porque dice que llenes la tierra. Entonces está padre, o sea, decir, oye, ¿cómo puedo impactar no nada más aquí, sino a nivel global? Y dice que gobiernes. Entonces, pero también dice que tengas en control las cosas. Pero también cuando dice que te multipliques, ¿no? Pues está diciendo que quiere que haga personas, o sea, que nos multipliquemos como personas que tengan la imagen y semejanza de Dios. ¿Va? Hasta ahí más o menos, pero es una bendición. Y dentro de las bendiciones también dice que en el capítulo 2 entra un poco más a profundidad y a detalle y dice que preparó, o sea, que se durmió al hombre y que de la misma esencia del varón hizo a la mujer. O sea, somos la misma materia, diferentes, ¿no? Y ahí es donde nos dice que Adán, ¿qué hizo? Dice, y exclamó cuando vio a la mujer, dijo, oh, sí, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Y dice que por eso va a dejar a padre y a madre y va a dejar su cuarto, va a dejar su casa y le va a decir, mami, papi, ahí te ves, porque yo me voy a unir a este varón, me voy a unir a esta mujer, en el caso de los chavos, dice, y nos vamos a casar, dice, y se unirán y serán una sola carne, ¿no? Entonces, y ahí viene la familia, ¿no? Y dice, y los dos eran transparentes, andaban desnudos y no se avergonzaban entre ellos. Eso es muy padre cuando te casas y ya realmente te llegas a conocer tanto que dices, pues ya o sea, somos uno. El punto aquí es que en el capítulo 3 se distorsiona el tema y empiezan a tomar decisiones separados de Dios. Y esas decisiones, y con eso termino esta introducción, hace que veamos a la humanidad, al ser humano, haciendo sus propias ideas, Caín y Abel, matando un hermano al otro hermano, tremendo. O sea, lo primero que vemos antes, recuerdan que dijo que el día que comieran del árbol del bien y del mal iban a morir, pues no, el primer muerto no fue muerto por forma natural, por haber pecado, fue asesinado. El primer ser humano fue asesinado por su hermano. Entonces no se espanten de que en Ucrania el Putin quiere asesinar a todos los ucranianos y todo el tema. Así empezó capítulo 3, así empezó la Biblia. O sea, y de ahí vemos que aquí en México, ¿no? Hidalgo y Morelos matándose uno a otro, y los de la revolución, y no les interesaba, y llegaba a Villa y lo vemos como héroe, pero violaba, ¿no? Y nos lo pusieron como superhéroe ahí a Francisco Villa, y eran pues los dorados, perdona los de Durango, pero eran bravos, ¿no? Y claro, afectó mujeres y todo, y estamos viendo todo este tema. Lo malo es que al día de hoy se ha distorsionado el plan original. Ese plan padrísimo que era que el hombre se uniera a su mujer y los dos fueran una sola carne. ¿Qué queremos llegar al punto de la familia? Dios quiere bendecirte con la familia. Entonces, tu familia es una bendición. Ahora, ¿hay errores? ¿Hay pecados? Sí. A lo mejor, no sé, tus papás están separados, a lo mejor tu mamá fue madre soltera, ¿no? A lo mejor se adelantaron y se comieron la torta antes del recreo. O sea, claro que puede haber errores, pero no era el plan original de Dios. Pero si tú hoy tomas decisiones, que es lo que queremos, que tú tengas tus propios criterios, vas a ser de bendición. Y ahora sí, tengo a mis dos invitados. Un aplauso para mis invitados.
a Jesús y a Vale. Entonces, ya más o menos platiqué lo que era el propósito de la familia, ¿no? Entonces, platiqué lo que es en Génesis 1, 26 y 28, que platicábamos este tema que Dios nos bendijo, ¿no? Que quería que nos fructificáramos y que en nuestra familia, vamos a decir, ¿quién tiene celular de ustedes? ¿Sí? ¿Ok? ¿No? A ver, piensen, ¿es obligación de su familia darle celular? ¿No? ¿Ustedes creen que un joven de Nopaltepec, Veracruz, ¿no?, de Mahuistlán, Veracruz, puede tener el mismo celular que tú? ¿Pero lo tiene? ¿Creen que lo tenga? ¿Saben que no lo tienen? O sea, hay gente que no alcanza ni para comer. La pregunta, ¿es un privilegio? O sea, somos privilegiados. Realmente lo tenemos que ver. ¿Y sabes qué? ¿Sabes a través de quién te da esas bendiciones, Dios? De tu familia. De una u otra forma. Entonces, Dios nos quiere bendecir. Ahora, ¿cuál crees, ustedes dos creen que sea el propósito de la familia? Creo que el primer punto sería ser de bendición. Vuelvo mucho a ese tema. Creo que el pilar de la familia como núcleo, tanto en la sociedad y tanto en donde interactúa la familia, es de bendición. Por ende, sería de bendición desde el núcleo hacia afuera. Ahora, ok, buen punto. Entonces, ven cómo recibimos bendiciones de la familia. Segundo punto, Vale, a ver tu mano. No, sí, mucho brillo ahí. Vale está comprometida ya para casarse, ¿no? Desde tu perspectiva, y ahora que te dieron tu anillo y traen planes de matrimonio, ¿no? Están planeando, bueno, espero que preparándose. ¿Tú qué entiendes en esa responsabilidad o cómo ves la familia? Pues yo creo que la familia, como bien lo decías, tío, primero que nada era el plan original de Dios, o sea, es la manera en la que Él realmente quería bendecir a esta tierra, o sea, la creó y puso al ser humano aquí precisamente con ese objetivo de un hombre y una mujer van a formar una familia y de esa manera van a hacer todas estas bendiciones de fructificar, multiplicarse, etcétera, para poder ser de bendición hacia los demás, ¿no? Entonces, creo que pues eso es lo más importante. Entonces, ¿van a irse a vivir con tus papás? No. ¿No? Entonces, con los papás de tu prometido. No. Tampoco. ¿Por qué? Estamos gestionando. No es cierto, porque precisamente el objetivo es dejar a tu padre y a tu madre, ya no estás haciendo una nueva unidad, una nueva familia, entonces implica dejar todo lo que tienes atrás, ¿no? Y Muy así bien. le vamos a hacer. Amén. Muy bien. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Cuál sería tu meta o su meta? ¿La han platicado más o menos? ¿Como familia? Sí. Pues eso, ser una familia, tener hijos y etcétera. Muy bien. Puede ser, claro. Pero bueno, la primer parte, pues es, ahora sí, unirte, casarte y formar una familia, ¿no? Es esa parte que viene en ese propósito. Ahora, no sé, Jesús, ¿algo que añadir o compartir? De esta introducción, Ajá. parte importante, de la familia, pues son personas que no escogemos. Al final de cuentas, aquí la mayoría, todos somos hijos de alguna manera y son personas con las que Dios nos ha puesto. Y es un papel muy importante también el entender qué rol nos toca en una familia. Y en este caso, la mayoría como de hijos. Y por esa razón,
queremos abordar este rol. Y Primera de Timoteo 5:8. ¿Quién lo tiene por ahí? Yo lo tengo. Si quieres lo leo. ¿Qué dice? Dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Fuerte. Sí. A ver, el varón que aquí, don Jesús, ¿cómo ves este versículo? Justo lo platicaba con mi hermano Diego, ahorita que estábamos platicando, y qué importante es entender que hay ocasiones en donde hay personas que son creyentes o no son creyentes, pero el comportamiento con su familia, digamos, de un creyente puede ser muy indiferente, ¿no? Creyente entre comillas, ¿no? Y una persona que no ha recibido a Cristo o que no es creyente, ama a su familia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, Dios quiere darnos, o sea, Dios nos provee su amor y tenemos que estar atados a ese amor. Pero es tanto el amor que tiene Dios que quiere que lo compartamos. Y la primera área en donde quiere que expongamos este amor es con nuestra familia de núcleo. Exacto. Entonces, es bien importante cómo un creyente o alguien que tiene a Dios en su corazón puede ser de impacto a sus cercanos de esta manera, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, y así va creciendo el círculo, porque sería bien impactante una persona que fuera del núcleo familiar fuera muy amoroso, de que oye, y tú, y yo te ayudo, y cómo yo te aconsejo, y lo ves convivir con su familia, y aparte, ¿no? Entonces ahí es una incongruencia muy digo, muy fuerte. Sí, muy fuerte. Sí, creo que a todos pues es difícil, ¿no? O sea, como que usualmente, bueno, si se acuerdan el tema pasado que vimos de la serie fue la compasión. Y usualmente se nos hace más fácil ser compasivos con gente que no es de nuestra propia familia. Pero no sé si han escuchado esa frase de, ay, vive con él. Y es por eso, porque al convivir en precisamente nuestro núcleo, que es lo más importante, usualmente es donde hay más roces y entonces nos cuesta más ser compasivo con esa persona. Pero aquí creo que es por esta razón que Pablo deja escrito esto, ¿no? O sea, que tu núcleo principal, como ahorita lo mencionaba Jesús, y en donde principalmente deberías demostrar ese carácter de Dios, es con los tuyos, los de tu casa, o sea, tus padres, tus hermanos, los que viven contigo. Pero como decía, hoy en día la sociedad es, no, soy más amigable y más compasivo con un extraño en internet que conocí a lo mejor por un videojuego o por cualquier cosa, en vez de con mi propia familia, ¿no? Entonces... Y es interesante que luego esos son los más difíciles, los del núcleo interno. Sí, definitivamente. ¿Y por qué lo dices, Dani? Nos expusiste. Tiró la pedrada. sí. No te creas. No, yo digo. Sin compasión, sin compasión. Habló mi hijo, sí, en público, dijo, aquí no me golpea. ¿No? Si aquí en público no me golpea, te aguantas regresando. Hablamos Vas a en la ver casa. en la casa, decía tu mamá, ¿no? Bueno, es que es esa parte importante. Digo, yo le digo en el rol de papá. O sea, este tema de decir el que no provee, ¿cómo dice? ¿Lo vuelves a leer? Sí, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. El que no provee para su casa. Ahora, no estamos hablando de provisión económica. Estamos hablando de amor. O sea, lo que Dios quiere formar en un matrimonio es que le proveas de amor a tus hijos. Empieces proveyendo amor a tu pareja. Y una vez que dice que le das amor a tu pareja, también va a ser a tus hijos. Y en el caso de un joven, a ver, ayúdame leyendo Efesios 6, del 1 al 3, porque no le estoy hablando a papás, o no le estamos hablando a papás, porque es bien fácil, no, pues mis papás fallan, etcétera. No, tú. O sea, ¿cómo dice? Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto.
Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. O sea, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Deja de tirar hate con tus amigos. O sea, la verdad. Ahora, aquí, si tú quieres ser de bendición, tú sí puedes proveer amor, ¿no? Entonces, aquí vendría esa importancia de ustedes. O sea, como joven, eres de gran impacto, ¿no? Eres de gran impacto. Y esta parte dice, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu papá y a tu mamá, aunque fallen. No dice solo a los papás buenos o solo a los papás que no fallen, ¿no? Hónralos, ¿no? Y como dice Daniel, o sea, a veces es más difícil, ¿sabes por qué? Porque conoces los errores de tus papás. Y no nada más los conoces, los vives. Entonces, pero ¿alguna vez se acuerdan que le llevaron a Jesús una mujer que había adulterado? Y la habían cachado, o sea, no tenía para dónde hacerse, la habían visto adulterando, tanto al varón y a la mujer, pero le llevaron a la mujer. Por la ley la tendrían que haber apedreado, por la ley quizás se debió de haber divorciado, o sea, debió de haber tenido consecuencias. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? El que esté libre. ¿Verdad? El que no se haya equivocado, que lance la primera piedra. El que todo lo sabe, el que todo lo ve y el que está en todo lugar. Pero nosotros, y les digo porque pues a mí me pasó y me ha pasado, que yo también le tiraba un montón de hate a mis papás. O sea, un montón de temas, o sea, y con los amigos, es que mi papá se la baña y no sé qué, igual, ¿no? Entonces, si me hubiera dicho Jesús, hubiera dicho, a ver, el que tire la primera piedra, digo, el que esté libre de pecado, que tire la primera crítica, ¿no? Y es ahí, pero bueno, Dios te dice, tú hónralo. ¿Quieres que te vaya bien? Hónralo, porque todos nos equivocamos. Y porque todos nos equivocamos, Jesús fue a la cruz. Pero viene esta parte, la importancia, platicamos de la importancia de tu rol como hijo, es sumamente importante, ¿no? Tan sencillo. ¿A quién mandó Jesús? Perdón, ¿a quién mandó Dios a arreglar el caos y a morir por tus pecados? A su hijo. ¿Es importante el rol de un hijo? Bueno, a ver, vamos. Está buena la frase. ¿Cómo? No, que no lo habíamos visto así, y sí. Ahí está Impactante. la importancia de un hijo, ¿no? Y bueno, entonces es donde empezamos con esto que decía mi tío de cómo, independientemente de los errores que puedan cometer nuestros padres, el mandamiento de parte de Dios, si es que pertenecemos al Señor, como bien dice en Efesios, es honrar a tu padre y a tu madre. Pero es la pregunta que les queremos hacer. ¿Qué es honrar para ustedes? ¿Qué comprenden por honra? Darle honra a alguien. No hacerlo menos. Uh-huh. Obediencia, tratarlo con dignidad. ¿Cómo? Respeto. Uh-huh. Mau. No. A ver, esos 3 puntos. Decían obediencia, Uh-huh. ¿qué más? Respeto. Respeto. Y no hacerlos menos. Y no hacerlos menos, ¿no? Un poco este tema de respeto y obediencia, ¿no? Obviamente no hacerlos menos, ¿qué crees? Porque pues bajo su techo vives y duermes, ¿no? Entonces tan sencillo dices, pues no lo hagas menos, sino
pues hazlo tú afuera y vamos a ver dónde duermes y con qué calidad de vida vives, ¿no? Claro. Pero el mostrar respeto, o sea, ¿qué sería? ¿Cómo mostrarían respeto? Obedeciendo es una, o sea, escuchando y obedeciendo en consecuencia. Ajá. ¿Qué más? Vale. Otra es que agradeces también lo que te dan, ¿no? Con Sí. agradecimiento. Ujú. ¿Cómo muestras, no nada más decirlo, cómo sería mostrar agradecimiento, Jesús? En el caso muy particular de la educación, sería hacer tu mayor esfuerzo por... Digo, al final de cuentas, sacar un 10 no es una... exactamente, no es una medida y tampoco no es algo que en mi caso no exigiría, pero lo que sí exigiría es el esfuerzo. Entonces, y ahí es donde estás honrando a tus padres. Entonces, sería haciendo tus deberes escolares, haciendo tu tarea, estudiando, y ahí es donde honras en ese aspecto. Entonces, es mostrar con tus acciones, ¿no? O sea, ¿sí? Está buena. Es bien importante. Desgraciadamente, hay un rol que vienen, o sea, los papás, y ustedes están viviendo exactamente ese impasse, ¿no? Porque vienen de niños y empieza la mamá a decirte que te pones, que te vistes, te compra los tenis al gusto de ella, etcétera. Entonces, si tú te acuerdas qué te ponías en el kinder, pues era como te vestía tu papá y tu mamá, ¿no? Así. Y después empezaste a tomar un poco de decisiones y quiero unos tenis de tal tema, ¿no? De X. Tú querías algunos tenis de brillitos, ¿no? Yo tenía un vecinito que quería unos tenis carrito, ¿no? Y le digo, decía si con los normales se cae, con los carritos se mata, ¿no? Entonces, pero era un niñito así, es que quiero unos tenis carrito, tenían unas llantitas pintadas, ¿no? Entonces, pero empiezas a tomar decisiones hasta que, pues ya tú eres libre de elegir tu forma de vestir. Pero sucede que los papás venían diciéndote qué hacer todo el tiempo, hasta que tú vas empezando a querer tomar tus propias decisiones. Y es ahí donde viene el que se tiene que acoplar. Y por eso les decía, a lo mejor se puede generar un caos. Los papás sí tienen algo. Han echado a perder más que tú, tienen más kilómetros recorridos y seguramente se han lastimado, caído y traen raspones más que tú. Por lo tanto, tienen más experiencia. Así que aquí es el tema de escuchar. Ahora, desde el punto de vista natural, y aquí le voy a preguntar a Vale, ¿cómo va la madurez? Ahora sí, biológica y bioquímica y todo lo que ves en una persona, hablando de la niñez y la juventud, en la forma como tomamos decisiones. ¿Es un tema biológico? Sí, claro. O sea, se van desarrollando tu cerebro, o sea, incluso cambian tus hormonas, obviamente cambia incluso tus huesos, ¿no? No son los mismos. Todo va adquiriendo esa formación completa que no tienes cuando eres niño. Entonces, una de las cosas que de la adolescencia, de la parte infantil a la adolescencia, es que no estamos maduros en nuestro cerebro en el manejo de nuestras emociones. O sea, es bien evidente que un niño llora porque no le dieron una paleta, ¿no? O porque se la quitaron. Ese es un ejemplo de que viene de apenas medio controlar su parte física, porque ya no usa pañal y todo, pero sus emociones están a todo lo que da. Medio vas manejándolas un poco en la adolescencia. Entonces, pero en la adolescencia a lo mejor le puedes hacer el pancho más grande de la vida, ¿no? Porque hormonalmente se te están moviendo la hormona, estás así intocable, ¿no?
Entonces, pero hay cosas en donde tú ya vas teniendo una madurez. Entonces, a veces es cuando te vienen a dar un consejo, o a veces no llegas tú a tener esa habilidad de platicar y decir, oye, déjame elegir. Creo que esta parte ya la puedo elegir, ¿no? Porque dice, oye, no todo, o sea, oye, mamá, ¿me quieres vestir como en los 80? Y eran bien ridículos, yo me vestía así, ¿no? Me estás poniendo el copete así como cuando tenían el copete de sus mamás, así, el copetote, y ella no se usa así, ¿no? O sea, porque son a veces conflictos hasta en la forma de vestir, pero hay cosas, por ejemplo, yo no digo, oye, va adelante, oye, hija, no te vistas así, bájale 2 rayitas y adelante, te gusta esto, pero ajústale, ¿no? Porque hay riesgos que ellos ven. Pero hay otras partes en donde vale la pena platicarlo. Hay veces que los que aprenden a manejar, ¿a qué edad aprenden a manejar? ¿A qué edad les dan la licencia o el permiso? Cuando eres mayor. Ah, bueno. Sí, desde los 16. Desde los 16 te dan el permiso para manejar. Es correcto. Con la responsabilidad de los papás, ¿no? Pero hay unos que empiezan a exigir y arman el panchote a los papás. Ya, es que no me dejas a mí manejar y no sé qué, y se enojan. Y dice, mi reina, si no manejas tus emociones, ¿cómo quieres manejar mi carro? ¿No? O sea, y es bien evidente. O sea, es bien evidente y el papá la ve y dices, ¿no? Entonces, ojo con esa parte. Hay momentos, hay consejos o hay cosas que sí pueden manejar y hay cosas que no. Gracias a Dios, la gran mayoría ya va pasando, ya salió de la adolescencia, ¿no? Empiezan a tomar otro tipo de decisiones, pero obsérvate, ¿no? Correcto. Sí, ¿le podemos dar a la siguiente? Sí. Resumiendo, digo, lo que venimos platicando ahorita es obediencia, es entender la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿sí? Nuestros padres es este ejemplo perfecto que queremos compartirles y más de la perspectiva de nosotros como hijos. Dice Proverbios 6:20, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Es bien fácil muchas veces como hijos rebelarse y no escuchar y simplemente hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo, ¿sí? En mi caso, cuando yo me convierto, estuvo muy particular porque yo empiezo a ver mis errores principalmente. Dios me muestra mis malas decisiones, mi mal comportamiento, mi mala conducta, pero empiezo a ver los errores como familia. Y es bien complicado como de una posición no de autoridad, sino de un hijo que se dirige hacia la autoridad, poder corregir ciertas actitudes o manejar ciertas situaciones distintas. ¿Por qué? Porque todo se tiene que hacer con amor. Y muchas veces era porque yo soy tu madre o soy tu padre y así se hace así, ¿no? Muchas veces de que es que no es así. O sea, y para mí era muy desesperante no poder compartir cómo Dios ve ese tipo de oportunidades que como padres se dan hacia los hijos para un momento de corrección, un momento de reflexión. Y así fue por mucho tiempo. Y lo que Dios me enseñó a través de los años, ¿no? Y particularmente con este primer punto de la obediencia, es que el ejemplo arrastra. Y ha sido años de oración, años de comportarme, de aguantarme, de muchísimas cosas, pero cuando neta tienes el amor de Dios, te aligera, o sea, te aligeran las cosas, porque Dios te da esas fuerzas que necesitas. Yo suelo ser una persona muy impulsiva y muy reactiva. Digo, no sé si a Diego le tocó en algún momento, Diego igual estabas muy chico, pero yo tenía peleas con mis papás fuertes y contestaba y no pensaba y les faltaba el respeto, o sea, feo, ¿sí? Y llega Dios y transforma, o sea, transforma el carácter, a un carácter, pero cañón. O sea, yo me acuerdo ese día que llegué, una tranquilidad, veía todo, yo fluía y dije, pues, ¿qué te pasó a ti? O sea, no, o sea, ya no me lanzaban cosas, ¿no? Sí, ¿qué le hicieron a mi hijo, no? Y
Y es eso, o sea, con el ejemplo, Dios me ha dado la oportunidad de hablar ahora ya más grande y precisamente de la madurez que Dios también biológicamente va realizando en ti, de poder hablar ahora diferente con mis papás, a un punto en donde mi mamá particularmente, que es con la que tenía más roces, me decía hace poco, y se lo compartía a Gil, es: Jesús, tú de los 3 hijos, somos mi hermano aquí y mi hermana Alexa en Durango, tú eres el de peor carácter, ¿sí? El de peor carácter. Y yo dije, gracias, o sea, no me ayudes. Pero algo que me dije, o sea, se me quedó muy marcado fue que, lo voy a explicar, lo voy a decir y ahora lo explico, pero me dijo, qué bueno que nunca nos hiciste caso. Para que mi mamá me haya dicho algo así, y sé que es contradictorio a lo que estamos diciendo, pero lo que voy es que muchas veces mis padres pues ven las cosas distinto cuando no está Dios en su corazón. Y para lo que ellos era vivir tu etapa de que, oye, vete de antro, oye, ve a tomar, oye, pues conoce a las mujeres, anda con una, anda con otra, pero para mí no era una necesidad. Y yo no podía expresar eso con mis papás. Para mi papá era de que, pues a ver, pues, igual no es así como que hombre, ¿no? O sea, porque neta yo estaba bien centrado en las cosas, pues de Dios, porque era lo que a mí me transformó mi vida. Y yo sabía que él pensaba eso, y era bien difícil no poder como que explicarles que... Sí. Hola, unas cosas bien importantes que dijiste, y no necesariamente es contradictorio, y nada más, perdón, interrumpir. No, adelante. Porque una parte de honrar también es enaltecer. Y Correcto. enaltecer, ahorita lo estás haciendo tus papás, simplemente en decir, tu obediencia no nada más fue hacia tus papás, fue a los principios que ellos te dieron. Claro. Wow. Entonces, ahí lo pusiste en el centro y los estás enalteciendo en el aspecto que pues tal vez hubo errores, pero les diste su lugar como figura de la casa, ¿no? Entonces, no necesariamente es contradictorio, nada más es, seguiste lo que Dios te pidió. Claro, honrar es enaltecer, como dice Axel, ¿no? Entonces, pero tú también enalteces con tus comportamientos. Entonces, a veces, porque la sociedad, recuerdan que platicábamos que la sociedad ha cambiado hasta el concepto de familia, ¿no? O sea, ahorita ya la mayoría no se casan, se van a vivir juntos, ya no quieren tener hijos y quieren mejor perrijos, ¿no? Y todo este tema, ¿no? Entonces, pero cuando tú enalteces, ¿no? O sea, a veces hasta tu propia familia te puede decir, vete de antro, ¿no? Como le decían, oye, vive, a lo mejor no eres hombre, ¿no? ¿No te gustan las mujeres o qué? O sea, ¿por qué? Porque estamos en un mundo así. Ahora, en el tema del feminismo, a lo mejor te van a decir a ti, ¿a poco todavía eres virgen? ¿No? ¿Por qué no te has metido con alguien? ¿Ya te tiraste al novio? O sea, te lo van a decir. ¿Por qué? Porque es parte del empoderamiento. Y a veces creen que con el empoderamiento, es ponerte en un lugar, ¿no? De a veces, aparentemente, ya tú tienes, quieres agarrar un valor delante de la gente, como una posición de feminismo radical empoderado, y lo que estás perdiendo es valor. O sea, el valor propio. O sea, porque tú eres valiosa. Entonces, te pueden presionar, ¿no? Ahora, digo, ese es un ejemplo que a lo mejor no nada más tus papás, la sociedad te puede presionar. Pero es ahí donde viene este punto y vale, ahora digo, entiendo esa parte, o tú mismo, Jesús, pero dice la obediencia a tus padres refleja tu obediencia a Dios. Pero aquí viene un tema de prioridades, porque claro, pues él, como le decía a su mamá, qué bueno que no nos hiciste caso cuando te presionábamos para que te vayas al antro, ¿no? Para que fueras igual que los demás, porque a veces en tus prioridades también tu familia puede estar influida por conceptos equivocados, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y este versículo, el Juan 14:23, dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él.
Este versículo, y junto con esta frase que ponemos de la obediencia de tus padres refleja la obediencia a Dios, pues era bien complicado. O sea, era súper complicado todos los días, porque todos los días era un comentario. Todos los días era sentarme en la mesa o discutir de ciertos temas con mis padres. Y yo una equivocación que hacía, y esos son los buenos, ¿no? Y, bueno, qué bueno que oras, ¿no? Oye, si te hace fácil. Y eran cosas que me pesaban, porque yo que quería que ellos pudieran ver el reflejo de Dios en mi ejemplo, en mi actuar. Y esos errores era así como que Dios diciéndome de que, y tú eres el bueno, ¿no? O tú eres mi hijo y ve cómo actúas. Entonces hubo una distorsión por mucho tiempo en mí hasta que, obviamente entrando en la palabra, obviamente uniéndome más al Señor, Él me fue esclareciendo muchas cosas. Pero recién convertido y que yo entender esto de primera mano, o sea, la autoridad lo pone Dios, que son tus padres, y hónralos, ¿no? Y ser contradictorio y no obedecerlos en todo, porque para mí era un dolor decirles que no, porque yo decía de que pues que yo quiero agradarlos también, ¿no? Pero muchas veces, precisamente como decía Axel y como comentamos, es enaltecer y también poner en prioridades muchas otras cosas, ¿no? Y a lo mejor como poníamos en el primer punto, ¿no? La obediencia es mostrar respeto y consideración a las reglas o los límites que tus padres establecen, pero ahorita con lo que contaba Jesús, aunque tus padres no los pongan, si tú te pones, muestras respeto y consideración a las reglas o a los límites que Dios ha puesto para que vivas bien, eso es parte de la obediencia, ¿no? Entonces, al final de cuentas se cumple esa parte de obedecer. Y es obedecer a la sociedad o a un criterio social, o es obedecer a un principio de Dios. ¿Qué es primero? Es el principio, definitivamente. Entonces es ahí donde tenemos que tener bien claros. O sea, por más presión que haya, tú vas a mostrar carácter en el momento que tú cumples primero los principios de Dios. Entonces, a veces no lo van a entender, pero no te pongas en conflicto ni tampoco vayas tú a decirles, es que estás mal, papá. O sea, ¿cómo me estás mandando a mí al antro y que me meta con viejas y todo el tema? ¿Sí? Si eso no honra a Dios, ya ves. Y tú, yo quiero honrar, o sea, y te pones ahora sí a picarle en donde más duele y generas un conflicto. A veces es solamente, no voy a ir, papá, y listo. No lo voy a hacer, papá, y listo. O sea, no vas a generar conflicto, porque si no se genera caos. Y el hijo debiera colaborar con el padre para no originar caos. Es correcto. Sí, sí. No causar división, en pocas palabras. Sí. Digo, por el otro lado, me gustaría comentar el otro lado de la moneda, que aquí, pues, muchos de nosotros pues nacimos o crecimos en un hogar cristiano en donde evidentemente sí había, ¿no?, reglas y límites de acuerdo a ciertos principios, ¿no?, de la misma Biblia, pero como a la vez es difícil, ¿no?, o sea, esa parte de la obediencia, aunque sabes que ellos pues están basándose en algo que es correcto, ¿no? Pero evidentemente hay muchas voces que te están diciendo otras cosas, y era lo que comentabas ahorita, tío. En el mundo te están diciendo otra cosa completamente diferente, porque a veces esas voces de ve y haz esto que tú sabes que está mal, no necesariamente viene de tu casa, a veces viene de afuera, y es donde los padres, cuando son cristianos, te ponen esos límites y te ponen esas reglas, y entonces es donde uno tiene que precisamente obedecer y saber que lo están diciendo por tu bien, que es realmente algo. Dios también pone reglas y también pone límites bajo los cuales podemos vivir bien, ¿no? Entonces, creo yo que es un punto muy importante este versículo que poníamos, por ejemplo, el consejo de parte de Salomón, que fue quien escribió los proverbios, es obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre, ¿no? Y ahorita también decías, tío, que por los kilómetros que ellos llevan recorridos, ellos también tienen experiencia en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la sabiduría es poner atención en eso que ellos son mucho más sabios que tú, porque por esa experiencia es que también te lo están diciendo. Además, este versículo me llamaba mucho la atención porque en Proverbios 1, 8 y 9 es exactamente el mismo versículo. Entonces, es muy curioso que se repita y a la vez no es curioso, ¿no? Por algo Dios lo hace énfasis en que
Si recuerdan, Proverbios es un libro que es de sabiduría. Entonces, la sabiduría está en obedecer. No, a lo mejor a tus padres, pues se les va a demandar lo que ellos pusieron o no de límites, ¿no? Pero a ti lo que se te va a demandar es tu obediencia como hijo. Dios no te va a demandar si ellos lo hicieron bien o mal. Muy bien. Ahora traemos otro punto, ¿no? El de las responsabilidades. Dice, tu responsabilidad ante las oportunidades que tus padres te ofrecen. Y era un poco lo que platicábamos de la ejecución de la obediencia, ¿no? Correcto. Sí, ahí pues la pregunta esta que viene aquí es, ¿qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha dado por medio de tus padres, ¿no? Entonces, es entender que tenemos responsabilidades. O sea, ahorita decíamos lo del celular. No es obligación de nuestros padres darnos un celular. O sea, realmente todos esos son privilegios. Y creo que hoy en día, no sé si han escuchado esta frase que dice, ay, pues ellos querían tener hijos, pues ni modo, ¿no? Pero no es así. O sea, realmente todo viene de parte de un sacrificio. Aquí es lo que poníamos. Todo lo que tenemos y somos es parte del sacrificio que hacen nuestros padres por nosotros. Y eso también es dependiendo de las capacidades que ellos tengan. Porque si te pones a compararte con que a él le dan más, a mi amigo, y él tiene los tenis más nuevos y esto y yo no, pues sí, pero tú tienes que entender que de acuerdo al sacrificio de tus padres, ellos están haciendo un sacrificio de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Entonces, tú tienes que corresponder a esas oportunidades que se te ofrecen. Te están ofreciendo estudiar, ¿qué estás haciendo con eso? Ahorita decíamos, ¿vas a reprobar? Bueno, si vas a reprobar, en realidad no estás dándole honra a tus padres, ¿no? Y lo mismo con cualquier otra actividad que tengas, ¿no? Es ahí donde entra esta parte de la acción. Tus acciones van a hablar mucho más de lo que puedas, pues, decir. Sí, quiero, en algún momento, estando en el colegio, pues te encuentras de todo, ¿no? Hay gente que platicas con ellos y, ay, pues yo me vengo en camión, o yo me vengo caminando, o yo me vengo con mi chofer, ¿no? Entonces, o no vengo, entonces, o sea, entonces hay muchas realidades en nuestro alrededor. Y entender y comprender dónde estás parado y si estás en una posición de privilegio, es nuestra responsabilidad poder ser compasivos y poder entender que Dios también nos ha dado la oportunidad de tener lo que tenemos a través de los esfuerzos de nuestros padres por algo. ¿Y ese por algo qué es? Ser de bendición. Creo que es tan sencillo como entender eso. Ser de bendición desde tú ser un oído, desde tú ser, oye, pues, te doy para el camión, oye, te facilito tal vez ciertas cosas, ¿no? De acuerdo a mis posibilidades, pero al final de cuentas, lo más importante es partir de entender que el sacrificio, al final de nuestros papás, se hace por un bien mayor. En este caso, para ellos, es darnos las oportunidades que a su alcance pueden estar. Y en ese sentido, poder aprovecharlas, ¿no? Y no ser indiferentes con esa ayuda, ¿sí? Y a mí me costó, digo, con las personas que me rodeaban en algún momento en mi vida, era de que, oye, pero yo quiero más, o porque yo no tengo esto, o yo quiero ser esto y exijo, ¿no? O sea llega un punto en el que exiges. O sea, primero exígete tú. O sea, si lo quieres lograr, si lo quieres tener, trabaja o ve los medios para poder lograrlo, ¿no? Pero tus padres están haciendo ese esfuerzo en principio por amor a ti. Entonces, poder reflejar ese amor a los demás es súper importante. Tenemos que tomar en cuenta algo. La responsabilidad básica, ¿no?, que va a tener un padre es exactamente eso, de darte alimentación, un techo y vestido. O sea, esa es la responsabilidad básica, ¿no? Todo lo que sea adicional a que tengas que comer, ¿no?, y tengas algo que vestir y tengas un techo donde quedarte, ya decir, oye, vamos, que esté calientita mi cama, que tenga agua caliente, ¿no? Que, fíjense, les voy a poner un ejemplo que me mandaron un videíto hace poco. Llega una señora, ¿no?, una psicóloga chilena, y dice que estaba en una reunión y agarra y le dice a los demás, ¿no?, o sea, encarga
tenía un minusválido, un ciego. Pero entre todo les decía, a ver, quiero que me digan, ¿no? Todas las cosas, que para el día de mañana me digan todas las cosas que por la que dan gracias, que tienen un privilegio, ¿no? Entonces, se van al otro día, miento, y agarra y dice, híjole. No, se van todos y dice, wow, estaba el ciego, ¿no? Dice, qué gacha. O sea, pues es un minusválido, ¿no? Y le ando diciendo, pues, ¿cómo va a dar gracias si ni ve? ¿No? El caso es que a la semana siguiente dice que fue la única terapia a la que fue después, a la que regresó el cuate, el chavo, y llega, le voy a poner por nombre José, y llega José, dice, con su portafolio, con 4 libretas. Y dice, pero cuando llegó dijo, oye José, discúlpame, se me olvidó que estabas tú en el grupo, entiendo, si no lo hiciste, no te preocupes. Y dice, no, sí lo hice, aquí está, ¿no? Él andaba siempre con una persona que le traducía del braille y le escribía, ¿no? Entonces va y le empieza a decir, dice que abrió, aquí están, pero hiciste 4 libretas, hablando así como chilena ella, ¿no? Dice, ¿hiciste 4? Sí. Y dice, no tienen idea, empecé a leerlas y dice ella, y me di cuenta que yo era más minusválida que él. Yo veía menos que lo que él veía, porque en la libreta empezaba a decir, doy gracias y es un privilegio, dice, meterme a bañar con el agua con la temperatura rica, acostarme en una cama con las sábanas limpias y un lugar calientito. Dice, doy gracias a Dios porque, decía, por el olor a jazmín. Doy gracias a Dios por las chispitas de la Coca-Cola, sentirla en mi nariz. Entonces, wow, a veces somos más minusválidos que otros. Y esos son privilegios, son bendiciones que tenemos que darnos cuenta que vienen de Dios, ¿no? Y podemos estarnos quejando de que no tenemos algo, porque este cuate pudo haberse estado quejando de que no tenía vista, pero veía más cosas que nosotros. Entonces, wow, o sea, ahorita que estaba viendo este tema, nuestros papás, ¿cuál es la responsabilidad que tienen de darte las cuestiones básicas, ¿no? Cuando eres bebé, de limpiarte, cuando te hiciste popó, te hiciste pipí, ¿no? Y estás con todos los bebés, ¿no? Toda la popó hasta acá atrás, ¿no? Y ahí está tu papá y tu mamá, porque te pasó, ¿no? Entonces, hicieron todo eso y al día de hoy un adolescente le arma el pancho del mundo, ¿no? Y que dices, wow, ¿no? Entonces, aquí Vale y Jesús pusieron ciertos privilegios, decir, viajaste, vives fuera de tu casa y tienes un lugar donde dormir, lo están cubriendo ellos. ¿Tienes la oportunidad de practicar un deporte? Porque hay muchos que no, nada más tienen que caminar para llegar a la escuela no sé cuántos kilómetros, ¿no? ¿Tienes tu equipo de sonido para escuchar? ¿O te gusta la música y tienes una guitarra? O sea, ¿te gusta el baile? ¿Por qué? O sea, ¿por qué todas esas cosas adicionales? Son bendiciones. Así es. Y ahí es donde muestras esa honra, ¿no? En mostrar respeto y consideración y el agradecimiento por todas esas oportunidades que te ofrece. Bueno, y el otro punto, vive tu etapa correcta. Ay, caray, a ver. son 10 puntos, ¿verdad? No, no es cierto. No es 20. cierto. Ya vamos a terminar. Vive tu etapa correcta. En mi experiencia, fue
voy a ser voy a tratar de ser lo más claro posible, pero cuando yo me convierto, mis etapas cambian, ¿sí? O sea, una etapa de gente o del mundo, o de gente que no es creyente, pues hay etapas, o sea, comunes, ¿no? Oye, pues tú tienes una etapa de juventud, aprovéchala, reitero, sal de fiesta, toma, aprende a tomar, o sea, métete con quien quieras, ¿no? Y ahorita es con quien quieras, literalmente, y vive tu vida, porque eso me decían, porque no quiero que cuando estés treintón o lo que sea, de repente andes en los antros y viviendo una etapa que no te corresponde, Jesús. Eso me decía. Y no quiero que al rato andes así como que queriendo vivir tu juventud en una etapa que no te toca, ¿no? Y para mí era súper impactante porque, pues, ¿cómo? O sea, para mí era bien difícil ese tipo de enseñanzas, ¿no? De los padres hacia mí, porque es que yo no, o sea, mi etapa ahorita es muy distinta y mi etapa ahorita es de crecimiento, ahorita mi etapa es de concentrarme en mí mismo, o sea, con mis estudios, en la palabra, y era muy difícil al punto en donde, pues al principio cuando alguien se convierte es pues la leche, ¿no? O sea, empiezas a recibir como leche un bebé y luego ya se va haciendo más sólida y ya empiezas a digerir la palabra de Dios de una manera más madura. Entonces, para eso hay que tener un espacio reservado para Dios, para conocerlo y para entender qué es lo que quiere en tu vida. Y esos espacios yo los tenía a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque a mí no me podían ver con una Biblia abierta en la casa, porque era zona de crítica, zona de ojos, así como que otra vez está leyendo, cosas muy fuertes. O sea, te levantabas a las 5 de la mañana a leer la Biblia. Sí. Todo por 3 años así estuve, y escuchaba un ruido y a cerrar la Biblia y me decía el dormido, ¿sí? Así, no, o sea, para mí era un susto que me vieran, o sea, un temor, tanto que también en la escuela, en los recreos aprovechaba para poder leer, ¿no? Y hacer algún curso, lo que sea, pero era mi etapa en ese momento, ¿sí? Una etapa que no podía expresar o compartir con mis papás porque no me iban a entender. O sea, hubo puntos en que me decían que ya te afanaste, o sea, hasta este punto estaba bien, o sea, no era para que te dieras así como que todo tu vida. Entonces, ya ahí empezaban los conflictos, y de tu etapa y de mi etapa, y cómo, y sí, y tú y yo, y todo este tema. Entonces, pues, digo, como dice Proverbios 17:25, los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que dio a luz. Pues yo no quería ser un dolor de muelas para mis papás, ¿no? Pero yo en ese momento, con mi madurez en ese momento también, yo me sentía así como que es que ¿por qué Dios me está poniendo en esa situación de decirle no a mis papás, o no estar de acuerdo con mis papás, o no poder congeniar con mis papás, ¿no? Entonces, precisamente encontraba mi lugar secreto, por así decirlo, para crecer, ¿no? La etapa correcta, la etapa que ustedes están viviendo, chavos, es la de realmente establecer sus valores, establecer sus fundamentos, sus propios criterios. Y puedes crecer poniendo los criterios de la sociedad. Ahora sí, como la supermachista o feminista, o el supermachista o el superfeminista, o el agresor, o lo que quieras, como tú decidas, el borrachín, el que probó todo, o sea, como tú lo digas, porque eres libre, sí, eres libre de tomar decisiones. Ahora, te quiero preguntar a Vale, ¿no? En este caso, nuevamente, ella puso, o sea, tiene un noviazgo, tiene su relación, pero al mismo tiempo yo creo que han llegado a un cierto acuerdo, ¿no? Dice esta parte que no te aferres a la etapa de la infancia, pero por otro lado, que no te adelantes a otra que no te corresponde. Claro. ¿Por qué este punto querían tocarlo, Vale? Lo queríamos tocar porque creo que es un fenómeno muy actual. O sea, en la sociedad vemos a personas que están aferradas a su etapa de infancia, a sus 30s, jugando videojuegos que les causan la nostalgia de la infancia. Y por otro lado, vemos a chavitos que no controlan sus emociones a sus 13, 14, 15 años y andan de novios, ¿no? Entonces, ninguna de las dos va a funcionar, se los adelanto. O sea, creo que
Por eso pusimos este versículo, porque vivir en tu etapa correcta es, a lo mejor en tu caso, Jesús, era una idea que ellos tenían que era por una buena intención de, oye, vive en tu etapa correcta porque no queremos que pase esto más adelante. Sin embargo, bajo el concepto de la sociedad, tu juventud es para el reventón, ¿no? Pero a final de cuentas el principio es correcto. Quienes no viven en su etapa correcta le traen dolor a sus padres, y esa es la razón por la que pusimos este versículo. A tus papás les va a doler que sigas a los 40 viviendo con ellos y carguen contigo, y a tus papás también les va a doler que salgan embarazadas a los 15 años. Entonces es súper importante saber vivir en tu etapa correcta, asumir tus responsabilidades y tu independencia conforme vas creciendo a una edad correcta. Ahorita mencionabas mi relación, ¿no? Claro que mi relación la inicio en un punto de mi vida en el que estoy visualizando mi compromiso y mi futuro matrimonio. No estoy esperando a que pasen 10 años para que me pueda casar, porque no voy a tener ni el dinero, ni la madurez mental, o sea, psicológica, etcétera, emocional. Entonces creo ni la paciencia. Ni la paciencia. No es cierto. Que, por ejemplo, ahorita entiendo, porque cuando no sé, vuelvo a esa etapa en la que estaba en la prepa y andaba nubiando, pues ahorita digo, claro que le causó dolor a mis padres, ¿no? O sea, mi mamá era súper firme conmigo de, no, córtalo. Y yo, no, pero es que no sé qué. Es el amor de mi vida. A mis 16 años, ¿qué rayos iba a saber yo del amor de mi vida? Pero evidentemente es algo que ahorita entiendo el por qué es súper importante aprender a vivir en tu etapa correcta. Yo me hubiera evitado el dolor y de tanto un corazón roto mío como el corazón roto de la otra persona, ¿no? Entonces digo, es un claro ejemplo de lo que hoy sucede en la sociedad y que es súper permitido, y que, por ejemplo, todas mis amigas tenían novio en la prepa y así, y todas las mamás como, sí, no, es súper normal, invítalos a comer a la casa y no sé qué, y pues no, evidentemente es algo que no va a funcionar, y que a final de cuentas de ahí vienen todos esos problemas que vemos hoy en día. Por ejemplo, los embarazos de las jóvenes, ¿no? En el que se adelantaron una etapa que no les correspondía. Y entonces te adelantaste tantas etapas, o sea, te adelantaste una etapa tan bonita en la que pudiste haber vivido, estudiado, hecho muchas cosas en tu área académica, y luego comprometerte, y luego casarte, y luego formar una familia, y todas esas etapas te las cortaste, y entonces ahora tienes que hacerte cargo de una responsabilidad súper grande como lo es un bebé. Y es de ahí de donde nace la idea de, bueno, para que regreses a tu etapa correcta, abórtalo. Y no debió haber sido así, sino que debiste haber vivido en tu etapa correcta. Y por el otro lado, quisiera comentar también otro de cómo hay personas que se aferran a lo que les causa nostalgia, a la etapa más feliz de su vida, y entonces, yo jugaba a Mario de chiquito y ahorita con la película de Mario, ¡wow! No, o sea, y es como, bueno, ves las dos extremos. Perdón, y estás sentado en el cine junto a ti, 38 años, vestido de Mario Bros. Sí. Y ustedes dices, ¡ay, quién es este vato! Y él, feliz viendo la película, como que está un poquito fuera de sitio, perdón. No, sí, y evidentemente esas personas son los que, tanto el adolescente adelantándose etapas como el adulto aferrándose a una etapa que no le corresponde, causan mucho dolor a los padres, porque vas a hacer una carga, ya sea que tengas un hijo o ya sea que vivas a los 40 con ellos, ¿no? O sea, el adultecente, acuérdense, no anden con ningún adultecente después, porque lo van a tener que seguir soportando. Creando. Exacto. Entonces, pero viene esta parte, les voy a hacer una pregunta así para que se despierten. No, están muy atentos, los veo. Levante la mano el que se considera maduro. Bueno, y madura. A ver, fíjense, hay así como que así no me comprometo, etcétera. Ahí vengo, bien, Dave. Claro. Viene un tema. Estrellita. ¿No? Yo los veo, o sea, ya más
sé por viejo y pelón que por peludo y no es cierto. Les hago la pregunta a ustedes, por eso los invité, porque ustedes han tenido, o sea, está el ejemplo con él de una familia en donde él es el único que, jovencillo, tomó la decisión de seguir a Jesús y aprender de sus principios y ponerlos como sus principios personales. Y por otro lado, Vale, en donde su familia estaba en un entorno con la cultura evangélica, cristiana, de una religión, etcétera, en donde vivió bajo esos principios dentro de la familia. Entonces, o vives dentro de los principios sociales, los que la sociedad marca, o donde una religión marca. Ese es tu tema. Aquí no estoy hablando de eso. Te estoy hablando a ti. Que la pregunta sería, ¿se puede, a ustedes dos, se puede ser maduro siendo joven o solo con la edad se alcanza la madurez? No, A para ver. nada. Yo creo que la madurez no depende de la edad, al contrario. O sea, creo que es lo que veíamos en esto de las etapas. O sea, no creo que a una persona de 40 que siga aferrándose a su infancia sea una persona madura. Y tampoco creo que un adolescente que quiera verse maduro y ser adulto sea una persona madura. Definitivamente, en el tema de los jóvenes, ser un joven maduro es entrar en tu círculo del día a día y darte cuenta que simplemente no congenias, ¿sí? Y ahí es donde empieza la verdadera batalla de todos los días, ¿sí? Cuando tú te aferras a los principios de Dios, Dios te da la fuerza y Dios te da la sabiduría, ¿sí? Sin embargo, a Dios no le importa tu edad y no le importa en qué etapa vas, ni si tienes papá o mamá o tienes abuelitos o quiénes son tus autoridades. A Él le importa tu corazón. Y al final de cuentas, a mí, en mi situación, Dios me habló y tenía 13, 14 años y me cambió. Fue un switch, ¿sí? Y no importó mi edad, ¿sí? O sea, Dios te revela cosas con relación a lo que Él quiere trabajar en ti, en el área que quiere trabajar en ti. Entonces vemos a adolescentes de 30 años y vemos a señores de 30 años, 35 como adolescentes. Entonces, ahora, hoy lo platicamos en la mañana, ese tema con, con algunas chicas que tenemos un grupo de discipulado donde tratamos de aprender los principios de Jesús. ¿Cómo se muestra la madurez? Te pregunto a ti, Rebeca. Con carácter. ¿Y cómo se manifiesta el carácter? El buen carácter. Sabiendo controlar tu temperamento y tus debilidades. Y profundizando más. Y en el día a día, ¿cómo se manifiesta? O sea, con tu toma de decisiones. La forma como tú tomas decisiones y actúas demuestra si tienes carácter, si tienes madurez para tu vida, en tu etapa. Entonces, cuando tú tomas decisiones a la edad que tengas, Emilio, oye, yo estoy decidiendo estudiar, aunque los demás quieran pasársela con videojuegos. ¿Quién es maduro? ¿El que se la pasa con videojuegos o Emilio que está decidiendo estudiar y prepararse por su etapa de vida? Emilio, ¿no? Un aplauso para Emilio. Don Emilio. Entonces, Crista. o Crista, ¿no? Yo la verdad, luego escucho los comentarios de Crista y digo, yes, estaba esperando. ¿Quién es madura? Y que Crista, porque la veo bien. Entonces, de veras, aquí la verdad, ¿qué les digo, chavos? Tienen una super oportunidad de acercarse a chavos de 24, 25 años que están aquí, que hace poquito estaban viviendo lo mismo que ustedes, ¿no? Y entienden perfectamente cómo están viviendo, pero en el momento que tú tienes amigos, yo
en una vez que me invitaron a compartirle a una persona en su fiesta de 15 años, le decía yo, hey, los amigos son como los botones del elevador. Depende cuál seleccionas, o te lleva para arriba o te lleva para abajo. Así. Tú sabes qué amigos decides tener. Esa decisión demuestra tu madurez. Demuestra que eres un chavo maduro para tu edad, ¿no? De seguir a Jesús y aferrarte a sus valores, ¿sientes que te volviste más influenciable o como que más te acercaban a ti y valoraban más lo que tú decías? Repito la pregunta porque se está grabando. Él pregunta aquí, cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, ¿sientes que te convertiste más manipulable o menos manipulable? Me volví más criticable. Entonces, definitivamente Dios me rompió, o sea, me destruyó con la intención de volverme a formar. Y en esa formación no hay opción para que alguien más me manipule más que Dios. Entonces, la mano de otras personas, mano refiriéndome a pensamientos, sugerencias, consejos, experiencias, no tenían cavidad, o sea, no entraban, porque las manos de Dios estaban y están formando siempre el criterio. Ana, sí. Yo siento que Dios permite ponerte en pausa, que ay, es que hay familias muy diferentes. Siento que Dios te permite, o sea, bueno, te pone ahí para que puedas tú acercarte más a Él o de cualquier manera, o para, siento que para probarte de ven a mí o ven ya, acércate a mí, soy yo tu principal, para que, o sea, porque sí, o sea, hay gente que dice como a unos que viven en familia cristiana, pero puede que no está, o sea, el hijo no está con Cristo, o hay una persona que no tiene un entorno cristiano y ya se acerca a Dios, o sea, todo es hacia Dios. Exacto, esa parte hablamos de un poquito el comentario que nos hacen y el comentario que hizo Jesús. Definitivamente Dios tiene un plan específico para ti, ¿no? De bendición para ti, pero tiene también un plan específico por el cual te hizo como eres, con tus capacidades, tus dones, tus anhelos, ¿no? Y tu familia. Pero porque tiene un plan a través de ti. O sea, tiene un plan de bendición para ti y tiene un plan de bendición a través de ti. Y es ahí donde empiezas a tener un rol súper relevante. Independientemente de la familia, como nos comparten, o sea, de que todos somos humanos, todos nos equivocamos. Tú te equivocas y te vas a equivocar, pero ¿cómo puedes reducir riesgos? Teniendo principios sólidos, y esos principios son tuyos, son tus propios criterios, y esos son lo que estamos compartiendo, son esos criterios que hace 2000 años Jesús vino a dejarnos, por ejemplo, porque le llegaban los religiosos y los fariseos y le preguntaban, oye, a ver, ¿está bien el divorcio? Como platicábamos hace una semana. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? ¿No? El que le dieron la ley, los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Entonces le dice, a ver, por la dureza del corazón de ustedes, pero en el principio no fue así. Y Jesús les dice, porque escrito está, o sea, él se fue a la palabra y dice, y dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué estaba diciendo? Son indivisibles. El matrimonio es uno solo. El día que se casen van a ser uno, con ese bombonazo que les va a dar de pareja, ¿no? Entonces, wow, van a ser uno, un solo proyecto, el día de mañana que tengan un hijo se va a parecer a ustedes y a aquel o aquella que tiene su corazón.
¿no? Entonces, es esa parte que tiene un plan que Dios quiere que sea de bendición. Entonces, y viene este punto, el cuarto punto, que es cuando vemos que las ideas, la falta de criterios, de principios hay, Dios quiere ser de bendición a través de ti, ¿no? ¿Y cómo puede ser uno de bendición en el caso de las relaciones? Cuando las relaciones familiares, porque recuerdan, los primeros hermanos se mataron, ¿no? Entonces, cuando en las relaciones familiares hay vínculos rotos. Claro. Sí, o sea, si tú restauraste tu relación con Dios, Dios lo que quiere hacer es que tú restaures tus relaciones con los demás también. Y es por eso que no le podemos cargar la responsabilidad de, sean nuestros padres, creyentes o no creyentes, de que ellos se encarguen de reparar ese vínculo. Sino es responsabilidad, lo que poníamos aquí, la responsabilidad de que fluya amor en nuestra familia, no solamente depende de nuestros padres o hermanos o quien sea la persona que tienes más cercana, sino de la persona que quiere mostrar la imagen de Dios en su vida. Es tu responsabilidad, si tú te dices ser cristiano o que crees en Dios y que Dios está en tu vida, que tú te preocupes por reparar las relaciones que tienes con los demás. Y los primeros son los de tu casa, como lo veíamos en el versículo de Timoteo. Tu prójimo más cercano son tus padres, son tus hermanos, son las personas con las que vives. Dice, ¿cómo dice el versículo de 1 de Juan 4, 7 y 8? Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿quieres realmente ser de impacto para los demás? ¿Quieres realmente recibir el impacto de las bendiciones de Dios? Es en amor. Y hemos dicho, amar es darse, ¿no? Y vamos a seguir profundizando en este tema, porque dices, ok, cuando hablamos de amor, híjole, lo vemos a 30,000 pies de altura y en una forma a lo mejor no tan fácil a veces de aterrizarlo, ¿no? En el día a día, en la situación, oye, mi papá no vive con nosotros, ¿cómo amo? O mi mamá es súper cerrada y tiene cerradas las orejas porque no me escucha, ¿cómo amo? ¿No? Oye, no tengo una relación con mi hermano, ¿no? Me desespera, o con mi hermana, etcétera, ¿cómo amo? Y dice esto, o sea, Dios, enséñame a amar. Y esa enseñanza de amar la vamos a ver más adelante, ¿no? ¿La próxima semana? Los esperamos la próxima semana. Sí. Que nos comparta Jesús eso. ¿Lo comprometemos? ¿Te gustaría, Emilio, que compartiera Jesús, que predicara? Va. Ya te comprometió el Jesús. Digo, Emilio. El punto es, a nosotros, si Cristo está en tu corazón, y como decía Vale, si los principios de Dios realmente son tus principios, si los criterios de familia que estableció Dios son tus criterios, aunque quizás no son los criterios de la familia en la que vives, pero sí de la familia que tú quieres formar. Yo tengo mucha esperanza, ¿no? Ahí atrás, y siempre hago referencia así a Génesis 12:2, cuando empezamos este grupo que éramos 6, ¿no? Movió mi corazón y fue una promesa que le hicieron a Abraham, un patriarca, ¿no? Cuando Dios quiso a través de una familia mostrar su amor, fue a través de la familia de Abraham, porque trató de amar a toda la sociedad, que lo vieran, lo entendieran y cada quien agarró por su lado, hasta que dijo Dios, dice, a través de la vida de Abraham voy a mostrar de él y de su familia cómo amo y cuánto me importan. Y le dijo a Abraham, mira,
deja la sociedad en la que estás, o sea, deja de pensar como estás pensando, deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel, donde todo va a estar bien. Pero viene esta promesa y dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Yo sí creo eso de cada uno de ustedes. No es coincidencia que estén aquí, chavos. Alguien puso en tu corazón ese tema de venir. ¿Y sabes qué? Es lo que conocemos como el Espíritu de Dios, que está queriendo formarte, pero quiere hacer eso. ¿Tú quieres ser grande? Sí. ¿Tú quieres tener un nombre reconocido, no nada más en Instagram, por favor? No. Sino realmente ser de impacto como ese, wow, qué bonita familia, wow, esa señora, qué buena nutrióloga es, ese dentista, ese abogado, ese jefe, ese gerente, ese directivo, ese empresario. Wow, eso es lo que quiere Dios, porque Dios, la bendición que decíamos era: sé productivo, fructifica. Y ¿sabes qué? La persona también, primero los amigos decíamos, o te catapultan, te llevan hacia arriba o te llevan hacia abajo. ¿Y qué crees? De ese círculo que tú selecciones, pues de ahí va a salir tu pareja. ¿Y qué va a pasar? O te lleva para arriba o te lleva para abajo. Pero Dios lo que quiere es engrandecer tu nombre y sobre todo, además de bendecirte, porque dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces, amémonos. O sea, eso es amar. Vamos a ver el detalle. Pero creo que este es el último punto. ¿Sí? Entonces, veamos este tema. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te quiere bendecir. Bueno, el último punto, y ya para no aburrirlos, que no se nos duerman, es que una responsabilidad que tú tienes como hijo, o la importancia de tu rol como hijo es que tú tienes que comprender tu contexto familiar y bajo ese contexto que conozcas, demostrar compasión. Esto lo ligamos a también, como veíamos hace unas semanas, lo que es tener compasión, ¿no? Y creo que un rasgo de madurez en una persona es que entiende que lo que pusimos aquí, que todos los seres humanos tenemos heridas en nuestro corazón y que conocer de dónde vienes y qué circunstancias vivieron tus antepasados, en este caso también tus padres, te ayuda a conocer, a comprender, a tener empatía y a demostrarle compasión a los miembros de tu familia. Creo yo que es algo difícil cuando eres un adolescente porque crees que el mundo gira alrededor de ti y que tú eres el único que diriges tu propio camino y que nadie se meta con mis decisiones y yo quiero, y pues sí, o sea, es como eres el centro del universo, pero la realidad es que no lo eres. Tus padres no son los personajes secundarios de tu vida, más bien ellos forman parte de ti y la historia de tu familia nunca la vas a poder deshacer. Es nuestra historia, ¿no? Es lo que poníamos aquí, la historia de nuestra familia es nuestra historia, reside en nosotros, nos guste o no, pero sin embargo, a pesar de lo que pueda haber de errores en nuestra familia, Dios nos da una nueva oportunidad para construir la familia que anhelamos y soñamos. Decía en esta parte, antes de terminar, tú estás estudiando bioquímica médica, clínica, ¿no? Entonces, desde el punto de vista genético, ¿hay personas que pueden negar su familia? No, por supuesto que no. O sea, genéticamente, ¿qué crees? ¿Vas a actuar como tu papá y tu mamá? Así es. Veíamos, bueno, un dato interesante que les comparto acerca de precisamente esta genética, es como usualmente nos parecemos a nuestros padres o a un abuelo, a una abuela, a un primo, a quien sea, ¿no? Traemos esa parte física que se manifiesta porque traemos esa información en nuestros genes. Pero eso solamente es el 2% de la información que hay en nuestro ADN. El otro 98% son rasgos de personalidad, de conductas, de tendencias, etc. Entonces, más bien todo lo que tus padres hicieron y tus abuelos y cosas que dices, ay, yo nunca sería como él, no me gusta,
pues tu genética dice lo contrario. La verdad es que tus tendencias ahí están y nunca te vas a poder deshacer de eso. O sea, es algo súper importante darse cuenta, porque entonces le vas a dar la importancia de comprender tu contexto familiar, comprender y llegar a tener esa compasión por todo lo que han vivido ellos también. Sean o no cristianos nuestros padres, créanme que todos han vivido cosas que no son fáciles. La muerte de algún familiar, incluso de algún hijo puede ser, no sabemos incluso qué fue lo que los llevó a llegar a Dios. Y eso, si tú no lo conoces, tú nada más crees que mis papás me regañan por todo y se hacen los don perfectos y por eso me están fregando todo el tiempo. Y no, la realidad es que ellos te lo dicen por todo lo que hay atrás, ¿no? Ahora, pero hay una buena noticia. Digo, esto no es bueno ni es malo. Somos el fruto, ojalá y seamos el fruto, yo creo que sí, del amor, de una manifestación de amor. Pero Jesús, Dios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién ya había escuchado ese versículo? Es 2 Corintios 5:17. ¿Sí? Todos lo habíamos escuchado. ¿Para qué quiere Dios que seas una nueva criatura? Claro, con un trasfondo histórico, ¿no? Pero ¿con qué finalidad? En el versículo 18, 2 Corintios 5:17, en el 18 dice que dice aquí, dice de modo si alguno está escrito, dice, y todo esto proviene de Dios. Pon el 18. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si tú has recibido a Cristo como la guía, como el fundamento, como el que establece los principios y criterios para tu vida, ¿sabes qué vas a buscar? Reconciliar a todos los de tu alrededor con Dios, porque tú te reconciliaste con Él. Y ahora sí, dice, para concluir, este último párrafo que veíamos, Jesús, quiero que lo repitas, pero al mismo tiempo que terminemos con una oración. Una oración por nuestra familia y otra oración por la familia que queremos construir nosotros, que ha de ser de bendición para todas las naciones. Dice, no sé si la banda gusta también subir de una vez. Sí. A ver, nuestra guitarra ahí que nos, por favor, que nos ponga un fondazo. ¿No? Dice, ¿qué dice? A ver, esta última parte y medítenlo. Mediten lo que va a decir esta parte que pusieron en la presentación, el último párrafo. Y sobre todo esta oración. Vamos a hacer esa oración en dos partes. Por la familia de cada uno de ustedes, pero sobre todo por la familia que anhelan en su corazón construir. dice, la historia de nuestra familia es nuestra historia. Reside en nosotros, nos guste o no. Sin embargo, Dios nos da una nueva oportunidad para construir la familia que anhelamos y soñamos. Entonces, si me acompañan cerrando sus ojos, por favor. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por este nuevo día. Te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de presentarnos delante de ti, de poder escuchar, Señor, el rol tan importante que tenemos como hijos. Te pedimos, Señor, que como hijos podamos demostrar tu amor a nuestros padres y a nuestros hermanos. Sabemos que tal vez nuestra familia no es del todo perfecta y que nosotros no hemos actuado conforme a tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas veces que fuimos rebeldes con nuestros padres, que no escuchamos y que simplemente actuamos bajo un instinto, Señor, de no escuchar y actuar conforme a nuestra voluntad. Sabemos que tenemos un gran cargo, un cargo que tú nos has puesto. Y hoy queremos agradecerte, Señor, porque tenemos la oportunidad de agradarte. Tenemos la oportunidad de honrar a nuestros padres. Y te pido
que nos des la fortaleza para lograrlo. Sabemos, Señor, que aquí hay muchos hijos que han sufrido heridas. Heridas no solamente de aquellas personas con las que conviven en el día a día, en la escuela, Señor, en el trabajo, sino de sus propios padres. Y hoy te pido que deposites la compasión, Señor, que tú has depositado en nosotros al perdonarnos para poder reflejarla con ellos. Sabemos que no son perfectos, así como nosotros, pero sí sabemos quién es perfecto, y ese eres tú, es tu amor. Y te pido que podamos ser fuente que fluya, Señor, a través de nuestros hogares, para que ellos puedan conocerte, que ellos puedan comprender que sí hay una solución, que sí hay por dónde, que es por tu amor, Padre. Te pedimos que tú veas los corazones que hoy están aquí presentes, y aquellos corazones que realmente estén arrepentidos, Señor, por su actuar, y que se hayan dado cuenta, Señor, de la conducta que han demostrado como hijos en su familia, puedan hoy entregarte, Señor, todo lo que son. El yo siento, el yo pienso, el yo quiero. Te los entregamos para que entre tu voluntad, Padre, que entren tus principios. Y, Señor, permítenos vivir con una familia creyente, fundamentada en tu palabra y en tu amor. Que si no es con nuestra familia, Padre, yo sé que será con la que nosotros formemos. Danos el valor y la sabiduría, la compasión, Señor, para poder construir con tus fundamentos todo aquello que tú anhelas ver en nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y bueno, pues la pregunta es, ¿crees que tú puedes ser de bendición para los demás a través de la familia que vas a crear? Bueno, Dios también lo cree y lo quiere. Así que alabemos al Señor porque Él tiene buenos planes para nuestra vida y para la familia que tú has de formar.